Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este macetero o florero, que es bastante fácil de hacer. Tiene el mismo dibujo que las macetas que hemos hecho antes. El florero tiene 7 centímetros de la altura y 6 centímetros del diámetro en la parte de arriba. En la parte más ancha tiene 8 centímetros del diámetro. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. Todos los hilos deberían tener el mismo grosor. Aparte del hilo vamos a necesitar relleno sintético, un trozo de poliespan y un círculo de cartón del tamaño de la base. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos una cadeneta, marcamos el punto y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas cerradas, todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado, en el punto donde tenemos el marcador. Así que aquí hacemos un punto deslizado y todas las vueltas vamos a empezar con un punto de cadeneta. Ahora colocamos el marcador y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. Tres aumentos. 4 aumentos. 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Todavía nos queda un punto, saltamos este punto que es punto deslizado de la vuelta anterior, cerramos la vuelta, hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. Subimos una cadeneta. En la vuelta número 3 también aumentamos 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 4. Subimos una cadeneta, marcamos el punto. En la vuelta número 4 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es 2 puntos y un aumento. 2 puntos por separado y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Ahora vuelta número 5, la última vuelta de la base, aquí también aumentamos 8 puntos, el motivo que repetimos 8 veces es 3 puntos y un aumento.
3 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Esta es la última vuelta de la base, la vamos a cerrar de otra manera. Al terminar la vuelta número 5 deberíamos tener 40 puntos bajos. Ahora la vuelta vamos a cerrar de la siguiente manera. Soltamos el punto, pasamos el ganchillo por el mismo sitio donde tenemos el marcador, desde atrás hacia adelante, y vamos a pasar el punto hacia atrás. Subimos una cadeneta, vamos a tejer una vuelta sin aumentar, que es vuelta número 6. En esta vuelta tenemos que tejer 40 puntos bajos, pero vamos a trabajar en la parte posterior de la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Tejemos 40 puntos y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 7, subimos una cadeneta, marcamos el punto. En esta vuelta vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que repetimos 4 veces es 9 puntos bajos y un aumento. Nueve puntos y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 3 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, aumentamos 4 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 44 puntos bajos. Vuelta número 8, subimos una cadeneta como siempre. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es de 10 puntos bajos y un aumento. La primera serie vamos a dividir en 2 partes para que no nos coincidan los aumentos y que la pieza quede más redondeada. Empezamos con 5 puntos bajos. Cinco puntos, un aumento. Ahora la serie completa de 10 puntos bajos y un aumento repetimos 3 veces. Después tejemos 5 puntos bajos para terminar la vuelta y completar la primera serie. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aumentamos 4 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 48 puntos bajos. Vuelta número 9, aquí también vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que repetimos 4 veces es 11 puntos bajos y un aumento. Once puntos bajos, un aumento, repetimos 11 puntos bajos, un aumento, repetimos otras 2 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aumentamos 4 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 52 puntos bajos. Y ahora tejemos 4 vueltas sin aumentar, que son vueltas número 10, número 11, número 12 y número 13. En cada vuelta tenemos que tejer 52 puntos bajos. Ahora vuelta número 14.
En esta vuelta vamos a disminuir 4 puntos. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 11 puntos bajos y una disminución. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para hacer una disminución, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 11 puntos bajos, y una disminución. Cogemos la mitad del punto siguiente, hacemos una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Disminuimos 4 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 48 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado como siempre y cerramos la vuelta. Vuelta número 15, también vamos a disminuir 4 puntos. El motivo que nos corresponde son 10 puntos y una disminución, pero la primera serie dividimos en 2 puntos, así que empezamos la vuelta con 5 puntos bajos. Cinco puntos, hacemos una disminución. Ahora, el motivo de 10 puntos bajos y una disminución repetimos 3 veces y deberíamos terminar la vuelta con 5 puntos bajos. Tejemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos una disminución, repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una disminución. Repetimos una vez más. Diez puntos, una disminución y deberíamos terminar con 5 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos una cadeneta. En la vuelta número 16 también vamos a disminuir 4 puntos. El motivo que repetimos 4 veces es 9 puntos bajos y una disminución. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una disminución. Repetimos el motivo de 9 puntos bajos y una disminución otras 3 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Disminuimos 4 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos.
Ahora, antes de continuar, recortamos un círculo del tamaño de la base en un trozo de cartón rígido y lo colocamos dentro. Porque ahora en la siguiente vuelta vamos a disminuir 8 puntos, así que la parte de arriba se va a cerrar bastante. Subimos una cadeneta, marcamos el punto y el motivo de la vuelta número 17 es 3 puntos y una disminución. Tres puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Disminuimos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Ahora de momento dejamos esta parte sin continuar. Vamos a hacer una tapa para tapar el relleno. Entonces la tapa podemos hacer con el mismo color o podemos utilizar un hilo incolor marrón. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos una cadeneta, marcamos el punto, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos una cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 2 vamos a aumentar 8 puntos. Hacemos un aumento en cada punto bajo. Un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta. Deberíamos tener 16 puntos bajos. Subimos una cadeneta. En la vuelta número 3 de la tapa también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo, un aumento, un punto, un aumento. Y repetimos un punto, un aumento, repetimos el motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora vuelta número 4, la última vuelta de la tapa. El motivo que repetimos 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos, igual que en la otra parte. Así que la cantidad de puntos nos va a coincidir en las dos partes. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Después hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo y cerramos el punto. Antes de unir las dos piezas, rellenamos esta pieza y también podemos colocar un trozo de poliespan en el centro. Y después vamos a unir las dos partes.
Y ahora unimos las dos piezas. Tenemos que tejer 32 puntos, subimos una cadeneta, marcamos el punto y en esta parte vamos a tejer cogiendo las dos hebras y en la parte de la tapa vamos a coger solamente la parte posterior del punto. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Antes de cerrar del todo podemos colocar más relleno. Cerramos la vuelta y vamos a tejer otras 2 vueltas más sin aumentar. Así que vuelta número 19 y número 20 tejemos 32 puntos bajos en cada vuelta. Cerramos la vuelta, subimos una cadeneta, cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y escondemos el hilo. Ahora la última vuelta vamos a tejer con el hilo en color blanco. Añadimos el hilo, sacamos el primer punto y ahora el motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta es 3 cadenetas, un punto bajo, pero tenemos que saltar un punto y bajar una vuelta. Así que el punto bajo hacemos una vuelta más abajo a la que corresponde. Hacemos un punto bajo. Repetimos 3 cadenetas, saltamos un punto y hacemos un punto bajo. 3 cadenetas, saltamos un punto, hacemos un punto bajo. 3 cadenetas, saltamos un punto, hacemos un punto bajo. 3 cadenetas, un punto bajo, 3 cadenetas, un punto bajo, el último punto bajo hacemos por debajo del hilo, del punto donde hemos añadido el hilo. Ahora un punto deslizado, una cadeneta, cortamos el hilo
Cerramos el punto y enhebramos una aguja. Y los dos hilos escondemos dentro de la maceta. Ya tenemos una maceta o un florero terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.